Buenas tardes. Bienvenidos, estimados amigos, a Cuarto Poder. Usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esa información pertenece al pueblo porque ha sido obtenida con dinero de los contribuyentes. Tiene el derecho a saber. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Carlito. Buenas tardes, pueblo hondureño. Bienvenidos. Esto es Cuarto Poder. Un día más con ustedes, siempre tocando los temas de interés nacional. Por supuesto que un tema latente es la corrupción en nuestro país. Sabemos que este mal afecta año con año. Los presupuestos del Estado son más de 50.000 millones al año que se pierden en materia de corrupción. Y hoy pues estamos viendo acciones por parte de autoridades, por parte de diputados, para el blindaje de la corrupción en algunos escenarios donde nosotros pues tenemos esperanzas como país de salir adelante. ¿Qué va a pasar con la MASI? ¿Qué va a pasar con la UFESIC? ¿Se va a ampliar el acuerdo? Y sobre todo, ¿van a seguir las atribuciones de la MASI y de la UFESIC con estas acciones que se están dando dentro del Congreso Nacional? Ayer se dio la sesión en Choluteca y pues hay varios cambios, específicamente a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Compañeras y compañeros, queremos pedirles disculpas por que se cortan las llamadas, pero también les queremos solicitar que sean breves para que otros puedan participar. Usted puede llamar al 2221-6800, 2221-6801. También queremos agradecerle a la gente de Progreso, a la gente de Tela, por escucharnos y vernos a través de Facebook, a los compatriotas que están en el exterior, a Walter en la colonia 3 de Mayo, sector 3, a los compañeros de El Manchén, los compañeros de Laguien, Don Filomeno, y así los compañeros que nos escuchan en la zona sur, Huascorán, que es la frontera con El Salvador, y en todo el país. Gracias por recibirnos en su hogar. Las leyes que ha estado aprobando y reformando el Congreso de la República, como la ley para auditar los fondos departamentales, la reforma a la ley orgánica del Congreso Nacional, que reactiva la impunidad, y la reforma a la ley del Tribunal Superior de Cuentas, son estrategias para seguir desmontando el Estado de Derecho y destruir la República. Porque que el Tribunal Superior de Cuentas tenga el control de las auditorías, también tendrá el control de la corrupción y de la impunidad en el país. Es de preocuparse y de ponerle atención. Lo reiteramos, es un montaje para destruir el Estado de Derecho y destruir la República. Porque el Tribunal Superior de Cuentas, este nuevo tribunal que está ahí, este pleno de tribunal, no hemos escuchado ni ha presentado ningún caso, ya sea civil o administrativo. Si no se dan los dos anteriores, mucho menos puede presentar a lo penal. Y a pesar de que han habido cambios también, Carlitos, en el Tribunal Superior de Cuentas, en cuanto a la representación, porque hoy ya miramos sí, también representación incluso del Partido Libertad y Refundación. Pues sí, por eso le estoy diciendo, este pleno no ha presentado ni un caso del tiempo que lleva a estar ahí. Ningún caso emblemático, y seguimos con el mismo estancamiento que hemos visto en otros periodos anteriores del Tribunal Superior de Cuentas. ¿A dónde está la profundidad, dónde está la investigación de los casos de corrupción? Sí, aún no hemos visto avance. Solo hay un sentido para que el Tribunal Superior de Cuentas del país no haya presentado ningún caso en el de Estado civil o caso administrativo, porque si no se dan a los dos, mucho menos puede haber un caso penal. Los hondureños que están de funcionarios públicos, llámese diputados, llámese ministros, viceministros, toda la burocracia se ha vuelto honrada, honesta, y solo falta que lo declaren entonces querubín. ¿Sí? Porque
si se ha actuado de esa forma, Tribunal Superior de Cuentas, ¿cómo es que no se ha clasificado en los últimos 10 años para la cuenta del milenio? ¿No es una función del Tribunal Superior de Cuentas controlar la corrupción? Ahora, ¿qué va a pasar ahora entonces con estos cambios, con las reformas a la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, como lo vimos ayer en el Congreso Nacional? ¿Es un blindaje este para los corruptos? ¿Es un blindaje este para los que han asaltado el Estado, Carlos? Los diputados de la bancada nacionalista, los diputados de la bancada liberal... Parte de los diputados de la bancada liberal. El diputado de la bancada liberal no es de parte ni de nada. Debieron haber montado una conferencia hoy para dar a conocer su posición, qué se está pretendiendo al convertir al Tribunal Superior de Cuentas en un órgano de tanto poder sobre la corrupción y la impunidad en Honduras, que quita las facultades de investigación al Ministerio Público. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Será que existe temor en estos momentos por la clase política? Mire, Carlos, si hacemos un preámbulo, sabemos lo que ha sucedido en el país en los últimos años. El surgimiento de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, la unidad fiscal especial contra la corrupción y la impunidad en Honduras, han venido a hacer temblar a cierta clase política, quizás no como uno se lo espera. Recordamos el levantamiento popular que se dio en el país con la famosa Marcha de las Antorchas. Surge la MASI con ese convenio que firma el Estado con la OEA. Y hoy, pues, se va a el periodo del próximo mes de enero del próximo año. ¿Qué va a pasar? Aunque continúe la MASI, también se le quitan atribuciones por ese temor que tienen los corruptos en nuestro país. Y ellos tienen la batuta en estos momentos porque a través del Congreso Nacional, sabemos que hay una planadora, ellos pueden hacer lo que se les antoje en estos momentos. Así es, y lo reitero, están desmontando el Estado de Derecho y están destruyendo la República. Los diputados que están en oposición deben darle un mensaje a la nación hondureña de qué está pasando, porque lo que se está haciendo es el blindaje de la corrupción e impunidad del pasado, pero también para el futuro. Correcto. Y es que a eso vamos, a un blindaje donde usted le quita atribuciones incluso al Ministerio Público de investigar, le quita atribuciones a estos entes que están pues con apoyo de organismos internacionales atacando directamente la corrupción. ¿Para qué? Para que ahora sea el Tribunal Superior de Cuentas el que tenga los auditores y que a través de esta misma institución ya no sea el Poder Ejecutivo el que nombre los auditores, ya no sea el Ministerio Público el que tenga las atribuciones penales en contra de los que cometen actos de corrupción, sino que sea directamente del Tribunal Superior de Cuentas. ¿Qué dice el sociólogo Eugenio Sosa sobre los que se oponen a la continuidad de la MASI y a estos que aprueban estas leyes limitando el proceso de investigación para deducir responsabilidades penales a los corruptos que tanto daño le han causado a nuestra nación? Veamos lo que dice y escuchemos al sociólogo Eugenio Sosa. Como país, lo que sucede es que el tema de corrupción para los Estados Unidos está muy ligado al tema de la migración, a todo y temas de seguridad geopolítica. Entonces por eso han colocado la corrupción como uno de los temas importantes, incluso probablemente no negociables, y que van a imponer y llevar adelante. Así que el gobierno tiene muy poco espacio como para poder plantear de que la MASI no continúe. A esto sumémosle la percepción ciudadana, que es alta en cuanto al apoyo de continuidad de la MASI, a pesar que tenga las críticas. Entonces esto apuntaría a que efectivamente, aunque todavía hay incertidumbre, la MASI podría ser renovado su convenio. A lo que hay que estar alertas es si ese convenio va a ser renovado tal y como está establecido, o si se van a restringir ya sea los tiempos o las funciones
que están establecidas en el mismo. Las medidas que están tomando en el legislativo. Bueno, la verdad que eso es lo que refleja del señor Oliva, como refleja de muchos otros políticos, sobre todo los que han estado nombrados como potenciales personas a investigar o los que han sido investigados, es el malestar que la MASI y la FECIC genera a estos grupos políticos. Eso no es nuevo, siempre, casi desde que se instaló la MASI y demostró que iba a judicializar e investigar casos, empezaron a expresar prácticamente, digámoslo de esta manera, a la MASI y a la FECIC recibe de manera permanente un hostigamiento de parte de los políticos que están involucrados. Las medidas que toma el Congreso de reformar leyes. Obligatorio, don Eugenio Sosa. No, personas que llegan a diputados tengan tan limitado conocimiento del país, tengan tan limitado entendimiento de la problemática de la juventud o tengan intereses tan perversos como para proponer el servicio militar obligatorio. Eso da pena, eso da pesar con esta clase política, con estos diputados. Los jóvenes lo que necesitan es educación, lo que necesitan es trabajo, lo que necesitan son oportunidades laborales, pero esta élite política en el país a los juventud solo le ofrece tres cosas. Le ofrecen los batallones a través del servicio militar obligatorio, le ofrecen las cárceles queriendo recurrentemente bajar la edad punible o teniéndolos ahí en condiciones bastante precarias, sin seguridad, y les ofrece la Biblia. Con esas medidas, sin que uno es que esté en contra de algunas profesiones de fe, pero con esas medidas realmente lo que refleja es la mentalidad extremadamente estrecha de estas personas o, como le digo, intereses perversos porque ya no hayan de dónde sacar votos y están pensando de repente que con los militares van a poder ganar procesos electorales. ¿Qué programas pueden ser factibles para los jóvenes, don Eugenio? Mire, mientras no tengan opciones laborales, lo cual implica cambiar la educación, implica mover la economía. Lo que sigue dando más empleo, por ejemplo, en Honduras sigue siendo el campo. Gran cantidad de gente migra del campo, pero usted pregúntese, vaya a los bancos, vaya al gobierno, cuáles son las políticas y cuáles son los créditos disponibles para todo este sector. Es lamentable. Usted mismo lo ha visto, lo que está pasando con el tema del café. Los productores están en la quiebra, que son también de los que más ingresos generan, que son de los que más trabajo generan por lo menos en los tiempos de cosecha. Y estos sectores están olvidados. Hay una pequeña élite cafetalera que es la que comercia, la que comercializa, la que negocia a nivel de exportación, y esa sí está bien, pero los productores en la escala de pirámide de abajo están realmente en condiciones muy lamentables. Profesor Sosa, las medidas que se toman en el Congreso de reformar la ley del Tribunal Superior de Cuentas que limita el proceso investigativo del Ministerio Público, UFECIT y hasta la existencia de la MASI. Recuerde que con la UFECIT le han llevado hambre, como se dice popularmente, prácticamente la han tenido en el margen y en la línea fina de quererla declarar inconstitucional, al igual que los juzgados anticorrupción. Usted lo que ve es un grupo político involucrado en este tipo de ilícitos que no tiene límites, que no tiene estándares, que va contra todo, con tal sea de generar una extrema protección y con tal sea de generar grandes condiciones para la impunidad, lo cual a la vez les va a dar grandes condiciones para que se perpetúe, para que continúe la corrupción que hace tanto daño al país, en un país que está en la pobreza, grandes sectores, que está en la miseria, que está en la ausencia de medicinas, que está en la ausencia de una educación de calidad, etcétera. Entonces es profundamente lamentable y lo que refleja es que dejaron de ser políticos, prácticamente actúan como una banda delincuencial y eso ya refleja la muy difícil posibilidad de que puedan conducir el país de manera diferente. Muchas gracias, don Eugenio Sosa. Lo que ha manifestado el sociólogo Eugenio Sosa, le llevan hambre a la UFECIT hasta de quererla declarar inconstitucional. O sea, los diputados no deberían estarse refiriendo o reformando o emitiendo leyes porque son juez y parte. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, tiene requerimiento fiscal. De ahí diputados en Pandora 1, diputados en Pandora 2, diputados en Planeta Verde. No me contaron, yo vi la gente que andaba con camisetas en el Congreso Nacional que venían del sur y decía Planeta Verde.
un proyecto ambientalista que no vemos dónde están los árboles. La red de diputados. La red de diputados. ¿Cómo es entonces que están reformando las leyes para que solo el Tribunal Superior de Cuentas tenga la autoridad de auditoría? Ahora, yo le voy a decir algo, esto aparte de ser un blindaje, Carlos, también puede ser una pantalla mediática, porque si usted analiza, vaya, yo le voy a hacer una consulta a usted. ¿Usted cree que va a continuar la MASI en el país? Sí, pero con limitaciones. Están Ok, hablando, correcto, entonces- óigame, están hablando de que la MASI venga y se dedique a capacitaciones, a asesoría de jueces, fiscales, magistrados, Correcto, entonces ahí vamos no en la a la- parte investigativa. Entonces ahí vamos a la parte mediática. ¿Por qué nace la MASI? Por una presión del pueblo, ¿verdad? Y la población estaba pidiendo a la Sisi, por el ejemplo que vimos en Guatemala. Para quitarse esa presión popular, Juan Orlando Hernández pues accedió a firmar el convenio con la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, que se decía que venía sin dientes y al final sí actuó. En estos momentos puede existir otra presión popular si no continúa la MASI. Pero ellos dicen, ok, quitémonos esa presión popular, dejemos que continúe la MASI, pero ya sin atribuciones. Si bien es cierto, la MASI no es un ente vinculante. Quien lo hace vinculante es el trabajo investigativo que ellos hacen y que a la UFESIC, que depende del Ministerio Público, ponga en práctica todos esos trabajos de investigación. Ahora, ¿qué sentido va a tener entonces la UFESIC si no va a tener ya la capacidad de investigar a los corruptos? Porque ahora van a ser los entes contralores del Estado los que van a tener esta capacidad nada más. El caso del Tribunal Superior de Cuentas para el auditor externo no será la efectividad para combatir la corrupción, porque investigar el lavado de activos es una especialidad que requiere de auditoría forense. Correcto. Porque hay que buscar las líneas para dónde va el dinero hasta llegar a él. La auditoría del Tribunal Superior de Cuentas se centra en cuadrar números, cantidades, con facturas, en la forma en que se ha diseñado esas facturas. Si tiene 2 años para estar investigando, puede incluso mandarlas a hacer. Sí. No hay la certificación de ese tipo de recibos. Para esa auditoría se debió considerar en esa ley la capacidad, eficiencia y calidad de la auditoría que va a tener que hacer el Tribunal Superior de Cuentas. Y le ponemos un ejemplo a nuestros oyentes y a los que nos ven a través de Facebook Live y con usted. La construcción de una carretera requiere un auditor técnico Sí. para medir la calidad del asfalto, la capacidad, que tiene que ver con la duración, y el elemento del terreno donde se construye la carretera. Eso comprendería una auditoría. Correcto. Que van a decir, pero que es que hay una compañía constructora. Nunca se ha deducido responsabilidades en la carretera que se construyó de La Esperanza a la frontera con El Salvador. 2 veces se aprobó el presupuesto y la famosa ampliación fue mayor que la inicial, porque el argumento fue que la constructora no tomó en cuenta un cerro de carácter rocoso que había que perforar para poder abrir el espacio. Efectivamente. Esas son las cosas que dan. La carretera de Danlí, España hizo un préstamo en el gobierno de Maduro. Pasó el gobierno de Zelaya la carretera construyendo. Vino el gobierno de Pepe y la carretera construyéndose. Está Juan Orlando y la carretera del Paraíso todavía se está construyendo. ¿Y Pregúntele. Sí, ¿cuántos actos iguales no hemos visto, pues? Que están sin procesos de investigación. Ahora le comento. Este señor, allá hay un magistrado. Allá hay un magistrado. Que los que trabajaron en el SANA, los empleados del SANA, los empleados de Hondutel, los empleados de Infoc, los empleados
de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica saben quién es. Ese magistrado ha sido auditor de todas estas instituciones. ¿Y cómo están estas instituciones? Y bueno. ¿Están quebradas? Sí. ¿Ah? Donde este magistrado ha sido auditor, estimado televidente y radioescucha, han quebrado las instituciones. Pero yo le pregunto, ¿y usted que puede participar vía teléfono o con mensaje? ¿Cómo está el SANA? ¿Cómo está Ondutel? ¿Cómo está la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? Endeudadas. Ahí hay un magistrado que es el de la iniciativa de este que llegó, Magistrado del Tribunal de Cuentas. del Superior de Cuentas. Sí, magistrado. Sí. Ok. Por ahí dijo, próximamente les traigo el nombre de este magistrado cuando ya tenga verificado la auditoría, que fue auditor de estas instituciones. Eso significa que este magistrado es especialista, cuadro político de los políticos que está ahí en el poder para blanquear. Y es que cuando el Tribunal Superior de Cuentas no ha tenido personajes políticos. O sea, No, pero es que no nos vayamos a eso. Son representantes de los partidos políticos. Vámonos que al están ahí. hecho de lo que está pasando. ¿Por qué han dado en todas las instituciones? Porque es especialista en blanquear. Por eso le digo, los que están ahí son representantes de los partidos políticos. Sí, pero el Por hecho lo tanto, ellos van a proteger sus es que espaldas, las espaldas de sus partidos. la connotación es que este señor, abogado, han dado en todas estas instituciones y las instituciones están destruidas y en ninguna de ellas se le ha deducido responsabilidad alguna, ni civil ni administrativa, a ningún funcionario de estas instituciones. Él hace el trabajo sucio. Él hace el trabajo sucio en perjuicio de la nación hondureña. Ahora, el actual magistrado que representa al Partido Libertad de Fundación, Roy Pineda, él establece que él está en contra también de estas reformas a la ley orgánica. Escuché de que se dio cuenta de una parte del decreto y no se dio cuenta de lo otro. O sea que no le participaron. No, pero ellos estuvieron socializando, pues. Pues ya, Entonces, vamos a saber cómo fue la socialización que hicieron y lo que se aprobó en Choluteca. ¿Qué decía el CNA? ¿En qué términos se pronuncia? Bueno, el Consejo Nacional Anticorrupción, a través de sus medios, también se pronuncia en contra. Y dice que nuevamente hace de público conocimiento. Estamos hablando del Consejo Nacional Anticorrupción, que la intencionalidad de algunos diputados del Congreso Nacional es únicamente blindarse para cerrar todos los eslabones que limitarán la denuncia, persecución penal y todo acto que vaya encaminado a combatir el matrimonio perfecto de la corrupción e impunidad en el país, razón por la que nos pronunciamos. En los términos siguientes, esto dice el CNA, que en las últimas semanas, miembros de la sociedad civil, hemos exaltado nuestra voz para exigir al Poder Ejecutivo la extensión del convenio suscrito entre el Estado de Honduras y la OEA, instrumento que permitió el establecimiento de la MASI. Segundo, que debido a la concentración de exigencias sobre la solicitud de ampliar el mandato de la MASI, quienes dirigen el Poder Legislativo, han aprovechado la circunstancia distractora a fin de someter a aprobación en sesión legislativa celebrada en el Congreso Móvil de Choluteca reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas que únicamente van encaminadas a fomentar la delincuencia organizada de quienes hoy ostentan el poder y se han visto vinculados en actos bochornosos de corrupción. Tercero, que las reformas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas aprobadas en el Congreso Móvil no son nada más que las acciones de inmunidad consumadas por parte de algunos diputados del Congreso que ante el temor que les afecta están promoviendo actos que los blindará para que en ningún momento la UFESIC y el Ministerio Público pueda ejercer acciones penales contra aquellos que después de ser personas de poca capacidad económica, hoy son propietarios de empresas productoras de energía. Imagínese usted, a través de sus testaferros, así como son otros exitosos empresarios. Cuarto, manifestamos que las reformas aprobadas limitarán los procesos investigativos que se están desarrollando en contra de muchos funcionarios por el delito de enriquecimiento ilícito, ya que parte de las reformas establece la imposibilidad que la ciudadanía tendrá para acceder a la información pública sobre las declaraciones de bienes y patrimonios de los funcionarios, así que denuncian que ante la incertidumbre sobre la continuidad de la MASI, algún sector oscuro del Congreso Nacional contempla limitar el ejercicio de la facultad de denuncia de los que han venido desarrollando el Consejo Nacional Anticorrupción, entre algunas de sus líneas, lo que manifiesta este diputado, y mucha razón tiene
en todo el comunicado que establece. Le informamos que el Tribunal Superior de Cuentas tiene 9.000 expedientes sin resolver. 9.000 expedientes sin resolver. Esa es la mora que tiene el Tribunal Superior de Cuentas. Imagínese usted, y ahora se habla de que la población ya no va a poder conocer de estos casos. El Ministerio Público no va a poder meter mano en estos casos. Hay una secretividad también en esto y solo el Tribunal Superior de Cuentas va a poder conocer. Entonces, usted se está dando cuenta en este momento que hay 9.000 casos sin resolver, pero de aquí para allá, usted no va a saber qué es lo que se está trabajando dentro del Tribunal Superior de Cuentas. Asómbrese, estimado televidente y radio escucha. El auditor externo que nombre el Tribunal Superior de Cuentas, le escuchamos. Hay llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le escuchamos. Sí, adelante, amigo. Fíjese que yo creo que están al aire, Sí. pero yo no la quiero al aire, por favor. ¿Está al aire? No la quiero al aire, por favor. Ah, bueno, entonces disculpe porque estamos al aire, compañero. 9.000 expedientes demora el Tribunal Superior de Cuentas y tiene que nombrar auditores, por lo menos unos 1.000 auditores, porque solo las municipalidades son 298. Después es una por cada institución centralizada y descentralizada. Ahora, ¿quién va a nombrar esos auditores? El Tribunal Superior de Cuentas. Pero dentro de las municipalidades, también ellos van a nombrar los auditores. El Tribunal Superior de Cuentas. Sí, o sea, Entonces, el Tribunal Superior de Cuentas asume el superpoder de las auditorías en el país. Entonces, ¿qué confianza va a existir por parte de la población? ¿Cree usted que exista confianza en estos momentos por parte de la población en el Tribunal Superior de Cuentas como un organismo que de verdad va a actuar en contra de los actos de corrupción en nuestro país, en contra de los actos de corrupción en las diferentes municipalidades? Es que, los diferentes ministerios, las diferentes secretarías, las instituciones descentralizadas, autónomas. ¿Hay confianza? El caso es que la corrupción se lava el dinero. Y es donde está, dijo, la capacidad. Si tiene 9.000 expedientes de mora, más estos se está, dijo, en el presupuesto del 2020 y la reforma que se planteó y la famosa socialización que involucran a la sociedad civil no es tal, sino que se aprobó otra cosa como se acostumbra. Por eso pusieron ahí en la reforma a la ley que dicen que por los actos legislativos los diputados no puedan ser enjuiciados, pero socializaron un proyecto y aprobaron otro. Por eso es que no se daba cuenta el magistrado. Roy Pineda. Porque no es el que habían discutido en la mesa. Ajá, pero... Allá fueron a aprobar otra cosa. Pero los diputados de Libre también dicen que no se daban cuenta. Pero eso es porque no quieren darse cuenta. Que los agarraron a matar caballos. Porque están queriendo que el secretario Molina les entregue el documento y se los lea. Y nosotros entonces, como los periodistas, tenemos acceso a los documentos. Entonces hay falta de capacidad o falta de información por parte de ellos. Yo no sé si es que los diputados de Libre son ingenuos o qué. Pero no es que no los dieron. El día de hoy, a estas alturas, tienen que tener ese documento. ¿Y cómo es que ya uno accedió a él? Va a pasar lo mismo con el nuevo Código Penal, que fue discutido en el pasado Congreso Nacional, y muchos de esos diputados que están hoy dicen que no se daban cuenta. Los diputados de Libre se vinieron de la sesión, está muy bien, es su posición, respetada. Pero hoy debieron haber dado una conferencia de prensa para informarle al pueblo hondureño que tiene el derecho, pues reciben un salario de los contribuyentes, del contenido de ese desmontaje que están haciendo del Estado de Derecho y de destrucción de la República. Efectivamente. Los diputados que aprobaron las reformas. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos
tendremos la posición de la Asociación para una Sociedad Más Justa, porque la utilizaron de sombría diciendo que habían socializado el proyecto y que se lo habían entregado desde el mes de enero. Así es. Ya regresamos. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Continuamos en Cuarto Poder. Gracias por escucharnos y puede hacer uso de las líneas telefónicas 22 21 00 22 21 68 01. Le pedimos disculpas, pero cuando usted quiere participar, como estamos al aire, no le podemos recibir la llamada en privado. Será después que concluya el programa o antes que nos puede llamar si nos quiere comunicar algo, pero cuando estamos al aire tiene que hablar y lo van a escuchar en todo el país, en todo el mundo. Así es, así es. Así que lo invitamos a participar también en este tema tan interesante. Es necesario escuchar la exposición del público, pero ¿qué dicen las otras organizaciones de sociedad civil? ¿Quién ha estado vigilando ahí esa ASJ? Que está en todo ASJ, y ellos aducen que ya tienen más de un año de estar socializando este tema con la bancada, con la comisión de dictamen del Congreso Nacional sobre esta ley. Pero me comentaba que Yahvé se ha referido al tema. Bueno, Yahvé Savillón es el presidente actual del Frente Parlamentario de Apoyo a la MASI. Yahvé Savillón ayer, a través de su cuenta de Twitter, se expresó y dice: ¿qué Congreso este? Nos dan a última hora el borrador de la ley del Tribunal de Cuentas y revisándolo le quitan las atribuciones a la UFESIC de investigar casos de corrupción. Quieren aprobar sin votación electrónica, solo levantando la mano, otro acto de impunidad. Lester Ramírez, miembro de ACJ, nos da a conocer la posición de esta organización de sociedad civil con respecto al decreto aprobado ayer en el Congreso Móvil de Choluteca y que hemos titulado Desmontando el Estado de Derecho y destruyendo la República. Escuchamos. Mire, es un tema muy preocupante. Esto nosotros lo venimos alertando porque lo que estamos viendo es un desmontaje del Estado de Derecho para legalizar tanto la corrupción y la impunidad, ¿no? Nos preocupa mucho el Tribunal Superior de Cuentas especialmente, porque en la historia ya de su vida institucional ha venido en una situación de declive, ¿no? Cada año que pasa se deteriora más la institucionalidad del tribunal, pierde legitimidad, pero además de eso no vemos resultados en el cumplimiento de su mandato constitucional y su mandato legal, ¿no? Es decir, está llamado para hacer un control de los recursos públicos. Y en este pleno, por ejemplo, no ha habido ninguna denuncia, ningún tipo de expediente de responsabilidad, tanto civil o penal, producido por este pleno, ¿no? Producido durante la gestión, ¿no? Hay muchos casos de enriquecimiento ilícito, por ejemplo, que prescribieron en tiempo y ya no pueden ser investigados ni pueden ser atendidos por el Ministerio Público, ¿no? Entonces, preocupa mucho la situación que se puede dar para manejar la impunidad para el pasado de todas las actuaciones que se han dado, especialmente con el manejo de los fondos departamentales, también el manejo de las auditorías que se dan a nivel municipal y a nivel del gobierno central. Pero todo eso también hay que pensarlo para adelante, ¿no? Aquí están arreglando y preparando la mesa para cometer grandes actos de corrupción. Y eso preocupa mucho, especialmente en el contexto que estamos, donde la población está altamente desconfiada de la institucionalidad, pero también una economía muy empobrecida,
con serios problemas de acceso a servicios básicos, a servicios públicos, y vemos de que la corrupción en estas esferas prácticamente se está legalizando, y esto le va a quitar muchas oportunidades a personas con escasos recursos económicos, ¿no? Lester ACJ tiene la representación de Transparencia Internacional, incluso un convenio con el gobierno de Veeduría para el buen uso de los recursos. En este caso que conoció esta iniciativa, la opinión. Mire, nosotros en el trabajo que hemos hecho hemos podido no solamente contener actos de corrupción, denunciarlos, por ejemplo, lo que se ha dado en el Fondo Vial, lo que se ha dado en INSEP, por ejemplo, lo que se ha dado en la Secretaría de Salud, en Educación, todos estos secretarías, sectores que nosotros hemos identificado son altamente propensos a la corrupción, y debido a este convenio, nosotros más bien de manera ad hoc, lastimosamente, le digo lastimosamente porque este debería ser el rol del Tribunal Superior de Cuentas, hemos identificado anomalías, irregularidades, le hemos presentado ante las autoridades competentes, especialmente el Ministerio Público, especialmente también la Casa Presidencial, y han tomado decisiones claras, ¿no? Hace unos cuantos meses, si bien acordamos el tema del corredor turístico, ¿no? Estos son ejemplos que un ente contralor debería estar tomando cartas sobre el asunto, ¿no? Tanto la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas, pero también el Tribunal Superior de Cuentas. El tema de los medicamentos también, ¿no? Hemos denunciado este tipo de situaciones, y parece ser que la sociedad civil organizada en estos espacios es la que tiene liderazgo y el que está tomando las responsabilidades que en realidad debería tomar el Estado hondureño, ¿no? Un ejemplo también paradigmático: ahora mismo estamos apoyando en el proceso de selección de docentes, hay alrededor de 5,000 plazas, y eso estamos nosotros haciendo, la veeduría, nosotros también capacitando a las juntas de selección en materia de transparencia, pero también en materia de cumplimiento del procedimiento legal. Estos son roles, como le digo, tanto de los entes de control interno de las instituciones públicas como también del control externo. La pregunta es, ¿por qué el Tribunal Superior de Cuentas no está en estos espacios? ¿No? ¿Por qué más bien está en espacios donde lo que busca es asegurar inmunidades, ¿no? En espacios más bien donde lo que busca es controlar el proceso de selección del auditor interno, cuando sabemos de que no se va a hacer mediante procedimientos transparentes? Ayer se aprobó una reforma a la ley. Nosotros desde enero de este año hemos trabajado tanto con la Comisión de Dictamen, también la MAS, y conformamos una mesa técnica y le hicimos una serie de observaciones. Una de las observaciones es si van a tener la determinación de seleccionar a los auditores internos, que al menos se incluya dentro del texto de la reforma que ese proceso se va a hacer transparente, meritocrático, que va a haber veeduría, que va a haber observación, pero nada de eso quedó en la reforma, ¿no? Otros temas que nos preocupan es el hecho de que ahora, imagínese usted, si un auditor interno encuentra un indicio de un acto de corrupción, un delito, el auditor interno tiene que ir, según la reforma legal, al Tribunal Superior de Cuentas, y el Tribunal Superior de Cuentas, el Pleno de Magistrados, con sus asesores legales, determinará si ese pliego o ese acto irregular amerita ir al Ministerio Público. Es decir, acordémonos de que el Ministerio Público tiene una obligación, un mandato legal de actuar de oficio. Y aquí lo que le estamos creando, nuevamente, es un obstáculo al Ministerio Público para hacer su trabajo, ¿no? En su momento nosotros también, cuando hicimos observaciones a esta reforma legal, le recomendamos en el oficio que le mandamos al presidente de la Comisión de Dictamen, al abogado Hueso, Turón Hueso, que este proyecto de ley debería ser presentado ante el Ministerio Público para que lo revisara también, porque influye en las actuaciones del Ministerio Público. Todo esto aparentemente no fueron tomados en cuenta, y ahora tenemos esta reforma que nuevamente va a generar suspicacias. Iniciativas que surgen
desde el Congreso de la República a través de los diputados, en particular bancada nacionalista, cuando el propio presidente de este poder del Estado se le ha señalado que tiene un requerimiento que se desconoce, Pandora 1, Pandora 2, Planeta Verde, que involucra a diputados. Mire, en el mundo ideal, o en el mundo donde hay un Estado de Derecho, en países donde funcionan los contrapesos también, un presidente del Congreso se debería hacer a un lado de estos procesos, justamente para que no genere suspicacias de que está influyendo en cualquier tipo de investigación, ¿no? Yo creo que esto sería lo ideal. Entendemos de que este proyecto de ley lo introdujo el mismo presidente del Congreso Nacional, por eso también genera suspicacias, ¿no? Y como reitero, hemos estado muy pendientes de este proceso, hicimos los llamamientos de atención, la MASI también llamó la atención de manera obviamente bajo el respeto y bajo un procedimiento de técnico, ¿no? Sin embargo, hay un afán marcado de buscar blindarse ante cualquier tipo de denuncia o actuación, ¿no? Y esto preocupa mucho porque, como le dije al inicio, el Tribunal Superior de Cuentas viene en picada. Hay mucha gente que viene trabajando, que tiene carrera en el Tribunal Superior de Cuentas, que quiere el Tribunal Superior de Cuentas y que se siente realmente muy afligida por la manera como se está manejando. También entiendo de que no todos los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas están en la misma línea, hay disidencia. Sin embargo, ahí hay intereses, grandes intereses, para asegurar corrupción e impunidad, obviamente de cara a un proceso electoral, pero también de cara a cualquier investigación que se pueda hacer más tarde, ¿no? El señalamiento y cuestionamiento que se hace es que no se conoció el proyecto, sin embargo ACJ lo estuvo desde enero, ha reconocido. Hay diputados, incluyendo un magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, que dice que hay un artículo que él nunca lo vio y se aprobó. En efecto, cada vez que nosotros nos reuníamos, había un cambio al proyecto de dictamen, ¿no? No me sorprende de que eso fue lo que pasó en la última instancia. Ahora mismo que yo estuve revisando el proyecto, veo de que se hicieron algunos cambios también, y esto, como le digo, genera suspicacias, genera también una situación donde utilizan a la ASJ y a la misma MASI para legitimar este tipo de actuaciones, cuando nosotros claramente dejamos por constancia en el mes de mayo que las observaciones eran claras, los riesgos eran estos, y las recomendaciones también de cómo redactar los artículos. Hasta les redactamos los artículos para que no tuviese ningún tipo de conflicto con otras leyes o también con otros mandatos institucionales como el mismo Ministerio Público, pero también el Poder Judicial. Hay quienes mencionan que para qué la MASI, para qué la OVECIP, incluyendo hasta el mismo Ministerio Público, sí se van a crear esta serie de leyes que limitan los procesos investigativos, y queda como resolución definitiva las que emite el Tribunal Superior de Cuentas, sin responsabilidad civil, sin responsabilidad administrativa. No puede haber, desde luego, responsabilidad penal. Mire, el espíritu de todas estas instituciones es servir de contrapesos al poder. Lo que se está creando en este momento es una alta concentración del poder en el Tribunal Superior de Cuentas para determinar qué es corrupción y qué no es corrupción. Y eso va en contra de los principios republicanos de toda democracia. Aquí lo que estamos viendo es justamente una faceta más de cómo se desconstruye una república y cómo se le da a una institución poderes, ¿no?, por sobre la misma Constitución, que vienen a beneficiar ciertos sectores políticos y económicos. Entonces, lastimosamente, de la misma crítica que se le puede hacer al presidente Juan Orlando en su momento, que ha concentrado el poder, el Tribunal Superior de Cuentas, en términos del control de la corrupción, está concentrando el poder. Es un poder muy discrecional, no hay capacidad de veeduría, no hay tampoco potestad de acceder a los documentos. La misma reforma que se aprobó el día de ayer en Choluteca ya establece de que no se puede acceder a los documentos del Tribunal Superior de Cuentas sin orden judicial. Entonces estamos viendo una situación donde se está concentrando el poder del control de la corrupción.
Y eso no es el espíritu de una república. La república está diseñada para hacer contrapesos, para evitar esa concentración, porque cuando tenemos el poder concentrado tenemos un poder absoluto, un poder autoritario, y eso produce graves violaciones a los derechos humanos, pero también produce más corrupción. Para ACJ, ¿qué da el asesoramiento y el acompañamiento? ¿Cómo liberas responsabilidad para que no se le señale? Bueno, la verdad es que nosotros no nos vamos a sentir señalados ni responsables. Creo que esto no es un tema de señalamientos. Creo que este es un tema que nosotros, desde que este pleno tomó posesión hace 3 años, venimos trabajando con el pleno. Hemos querido apoyarles en varios procesos. Hemos trabajado con la misma cooperación con USAID, con también la misma cuenta del Milenio. O sea, acordémonos de que hace un par de semanas salimos aplazados. Bueno, parte de esa responsabilidad la tiene el Tribunal Superior de Cuentas porque no ha querido implementar un mecanismo electrónico de declaraciones juradas que venga a corregir los problemas de enriquecimiento ilícito que se dan en el sector público. Ahora mismo tengo entendido que el Fondo Monetario Internacional está muy interesado en que se desarrolle una ley para el tema de las declaraciones juradas, que se hagan más transparentes, que se hagan de manera electrónica y se hagan de una manera que cierta información se conozca al público. Veremos la respuesta que tenga el Estado de Honduras, porque estos son uno de los temas que están en la mesa por parte del Fondo Monetario. Como le digo y reitero, nosotros no nos vamos a sentir señalados. Hemos hecho nuestro trabajo, seguiremos denunciando cuando amerita denunciar el trabajo que se está haciendo el Tribunal Superior de Cuentas. Cuando hace un buen trabajo lo vamos a reconocer, pero hasta el momento, los últimos 3 años, no hemos observado, ni la población tampoco ha observado, que ha habido un interés de fortalecer tanto el Tribunal Superior de Cuentas, pero además de hacer ese rol de rector del sistema de controles públicos del Estado. Lo que ha habido es un trabajo más que todo de plegarse al poder político, y a lo interno del mismo Tribunal Superior de Cuentas lo que estamos viendo más bien es una distribución de cuotas partidistas, donde posiblemente el tribunal vaya a terminar intervenido, tipo como pasó con el mismo Ministerio Público en su momento, y como también el Registro Nacional de las Personas, ¿no? Es decir, para ahí vamos en este proceso de declive institucional que tiene el Tribunal Superior de Cuentas. Abogado y diputado Rolando Dubón Bueso, la nación hondureña no se equivoca, la sociedad hondureña no se equivoca, la república nos pertenece a todos. Reactivar la impunidad es para cambiar un documento cada vez que a usted se le antoja, como presidente de la Comisión de Dictamen de las Reformas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas. ¿Dónde está la socialización? Usted mencionó que había sido socializado y puso a ACJ y a la misma MASI para legitimar la corrupción. Por eso debe ser llevado a los tribunales. Eso no es nada legislativo. Eso es una persona falta de valores y principios como ser humano. El ser deshonesto no solamente es robar, es cómo actúa, es la conducta del ser humano. Lo dice el abogado Lester Ramírez. Y es preocupante también lo que dice la alta concentración de poder que se le da al Tribunal Superior de Cuentas. En la corrupción. Correcto. Mire usted, es necesario ahondar en varios puntos. Mire usted específicamente lo que dice el artículo 50 de estas reformas. En cuanto a la actuación de los auditores, a la obligación de informar. Si como resultado de sus funciones los auditores internos descubrieren hechos que puedan generar responsabilidades administrativas, deberán comunicarlo de inmediato al titular de la entidad u órgano para que dicte las medidas correctivas que correspondan, dándole seguimiento a las decisiones adoptadas. En el caso de no adoptar las medidas necesarias, los auditores internos deberán comunicarlo al Tribunal Superior de Cuentas en un máximo de 15 días. Cuando el examen de los actos o hechos se descubran indicios de responsabilidad civil o penal, el auditor interno de la entidad procederá a ponerlo en conocimiento
del Tribunal Superior de Cuentas, quien a su vez procederá a revisar, ojo, y a aprobar el informe respectivo y en su caso oportuno, o trasladará a la Procuraduría General de la República cuando se trate de responsabilidad civil y lo trasladará al Ministerio Público cuando proceda para el ejercicio de la acción penal correspondiente. Entonces va a depender del Tribunal Superior de Cuentas si pasa de la acción penal para el Ministerio Público. Por eso el abogado Lester Ramírez está diciendo que lo que quieren es que el Tribunal Superior de Cuentas tenga un control sobre la corrupción y la impunidad. El auditor le va a decir al ministro, al secretario de Estado, al gerente, mira que están robando, mira que eso no es malo. Y ¿a qué le va a decir? Mira, deja de robar. Y si en 15 días no deja de robar, entonces el auditor va a ir al pleno del Tribunal Superior de Cuentas y se va a reunir para emitir una resolución, si existe irregularidad. Y suponga que hay 1000 auditores en todo el país. Entonces los magistrados del pleno se va a convertir en jueces y en fiscales. Y la resolución que emita ese pleno es definitiva. Si no encontró responsabilidades, no puede otro ente investigar. Allí es donde se va el lavado de activos. El lavado de activos es una especialidad de auditorías forenses, pero muy, muy profundas. Entonces, que el Ministerio Público es el que tiene ese personal, el Ministerio Público es el que tiene la facultad porque tiene que ir a lo penal. Entonces se elimina la investigación y también se le da las atribuciones al auditor de la investigación que es parte de la... Y reiteramos lo que decía Ramón, no se va a poder acceder a esa información si no es con la orden de un juez. Ya hay una ley de secretos, ahí va a haber otro secreto. ¿Hay llamada? Aló. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Mire, yo a diario escucho Radio Globo y lo felicito por su programa y quiero decirle, yo soy hondureño y en realidad me duele lo que estamos viviendo nosotros los hondureños, pero en realidad estos países centroamericanos están bajo el dominio de los Estados Unidos y recuerde usted que Estados Unidos tiene deuda con China Oriental, tiene deuda con Alemania, porque Estados Unidos es un país que se ha dedicado a andar en guerras, de tal manera de que tiene deuda con China y con Alemania y con otros países. Y los Estados Unidos es el causal principal, culpable de todo lo que estamos viviendo. Estos gobiernos solamente hacen lo que les ordenan los gringos, y eso es lo que nosotros estamos viviendo. Recordemos que Estados Unidos antes no recibía dinero por una persona que cometiera un delito como Callejas. Y mire ahora, los gringos son los culpables de todo lo que estamos viviendo. Buenas tardes. Buenas tardes, le agradecemos mucho y solo quiero reiterarle al diputado Rolando de Humbueso, es abogado y es juez. Reactivaron la inmunidad para cometer estos abusos de poder. Lo dice el abogado Ramírez, utilizaron a la MASI y a ACJ para aprobar un decreto que destruye la República. Y llegamos al final, pero este tema no se queda acá. También usted puede ver el programa en www.elpulso.hn y mañana estará acá el equipo de compañeros periodistas de elpulso.hn. Así es, y me despido con este pequeño artículo pero incidente. Mire, acceso a los registros, solamente el Estado por medio de los órganos jurisdiccionales puede tener acceso a los registros del Tribunal Superior de Cuentas observando los procedimientos legales. Ya nadie más podrá conocer sobre los casos que se investiguen. Entonces, ya no va a haber investigación por parte del Ministerio Público en los casos de corrupción, ya no tiene ningún sentido la UFESIC, por lo tanto la MASI tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos echamos a dormir o buscamos soluciones nosotros como población? Porque las autoridades están cabildeando de ellos para blindarse y que los actos de corrupción en Honduras pues no se investiguen, no se trabajen y no se penalicen. Muchas gracias. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.